Pues vamos ahí, vamos a arrancar. Mirad, la situación en este momento es que, bueno, pues la accidentabilidad del país contra todo pronóstico tras la pandemia se está disparando y de qué manera. Eh, yo he intentado preparar una presentación muy ágil. Posiblemente el título no es que sea el más acertado, cúbrete las espaldas ante cualquier accidente laboral. Hombre, las cosas no hay que hacerlas para salvar el pellejo. Se trata de vidas humanas y por lo tanto el título entiendo de que, bueno, pues que puede parecer un tanto desafortunado. Pero la esencia de la sesión es esta: coberturas de riesgo para evitar incurrir en responsabilidades, o mejor dicho, si incurrimos en ellas, pues de alguna manera tener gran parte de esas responsabilidades cubiertas y que nos penalicen, nos dañen lo mínimo posible. Por tanto, la sesión la he planteado desde la situación actual, desde las responsabilidades en las que podemos incurrir. Por otro lado, enlazado pues con las consecuencias de estas responsabilidades y con las coberturas de riesgo, porque si incurrimos en responsabilidades se genera una consecuencia y la relación causa-efecto es: si no estoy protegido por una cobertura de seguro o por un compliance, evidentemente pues estoy hablando mal y en plata con el trasero al aire. Pero sin más dilación, vamos a arrancar. La primera parte de la sesión, propiamente lo que sea situación y alineamiento entre responsabilidades y consecuencias, la impartiré yo, y María entrará tras yo mencionar las diferentes pólizas de seguros o alternativas que podemos tener para tener controladas las riendas de nuestras responsabilidades. Por tanto, sin más dilación, y entiendo de que tras un dilatado día y caluroso, pues vamos a intentar ser lo más expeditivos posibles, no por ello dejándonos de ilustraros y dotar contenido. Por tanto, esta es la situación que tenemos en este momento. Pensar que datos a fecha 2022 son incipientes, porque todavía llevamos tan solo medio año y no están tabuladas absolutamente todas las estadísticas del país en accidentabilidad laboral. Sí que es verdad que los indicios apuntan a que más de lo mismo del año anterior. Por tanto, el pasado año 2021 hubieron la friolera de 1.137.000 y pico accidentes de trabajo, y eso supuso un 13,2% más que el año anterior. Se dice rápido, un incremento de la accidentabilidad de un 13,2%, pues no es para estar muy contento que digamos. Si ahondamos en ello, de ese 1.137.000 accidentes, pues 750 personas perdieron la vida en sus puestos de trabajo, cosa que me parece, 27 años después de salir una ley, pues me parece escalofriante. Yo no sé qué os parece a vosotros, pero a mí me pone los pelos de punta. Las cosas por su nombre, porque aquí todos somos adultos. Solo en la Comunidad de Madrid 105 empresarios fueron imputados por responsabilidad penal. Cuando hablamos de responsabilidad penal, ya sabéis que nos están pidiendo prisión. Por tanto, cuidado, 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 porque esa vocación de empresario, sin tener en cuenta la prevención de riesgos laborales, es decir, sin integrar la prevención en el sistema de gestión de la organización, pues nos puede pasar seria factura. ¿Quién le iba a decir a esos 105 empresarios que cuando abrieron la persiana de su negocio con toda la voluntad del mundo y las ganas de hacerlo bien, pues quién les iba a decir que se verían imputados en una causa penal? Pues me parece evidentemente muy fuerte. Estoy convencido que si lo llegan a saber, pues evidentemente estoy convencido, como os decía, de que hubiesen tomado las medidas para no llegar a esto. Pero el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento. Y por tanto, cuidado, cuidado, cómo gestionamos
la actividad de nuestra organización porque, como podemos ver, nos puede pasar seria factura. Bueno, en lo que llevamos este año, llevamos 34.823 nuevos casos de accidente laboral. Cuidado, eso de lo que está procesado a fecha del 31 de junio. Hay muchos datos que evidentemente no están introducidos por las mutuas, que son las que alimentan esta estadística. Mutuas de accidentes laborales, se entiende. Y por otro lado, las responsabilidades civiles frente al accidente laboral pueden alcanzar cifras, bueno, pues estratosféricas, ¿no? Semana pasada tuve un caso de una persona que se cayó de un andamio y bueno, pues no ocurrió el accidente. Tuve la sentencia en firme del juez laboralista y a lo tonto, pues se derivaban unas responsabilidades civiles por daños y perjuicios ocasionados al accidentado y a su entorno familiar. Y bueno, pues por una silla de ruedas estábamos hablando de casi 800.000 euros. Si a eso le sumamos el recargo de prestaciones, las multas y sanciones, pues cuidado, que pintan bastos. Pero vamos a desgranar la problemática existente gradual y evolutivamente, ¿no? Y vamos por pasos. No demos, por supuesto, nada para los que no os apuntáis a estas sesiones de prevención recreativa desde Acción Preventiva y la PDO, ¿vale? Y vamos a definir qué es un accidente laboral. Pues un accidente de trabajo que supone una lesión corporal para el trabajador como consecuencia del trabajo que le hemos asignado. A partir de aquí, características de un accidente laboral. Pues está clarísimo, ¿no? Un accidente laboral pues tiene que ser derivado del trabajo que se nos asigna. El trabajador tiene que sufrir una lesión física o psíquica. En este momento todo el tema psíquico se está disparando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el COVID, como ya hemos dicho en alguna que otra ocasión, ha dejado una estela tensional que la estamos pagando en este momento. Por lo tanto, cuando hablamos de accidente laboral, hablamos de daños como consecuencia del trabajo y de qué tipo de daños, pues físicos y psíquicos. La gente, frecuentemente, directivos, empresarios, mandos intermedios, pasamos de puntillas sobre los temas psíquicos y cuidado que nos pueden pasar factura. En este momento, importante que lo sepáis, la primera causa de muerte en las empresas no son las caídas de altura, no son, las electrocuciones, son ictus e infartos. Importantísimo tenerlo claro. ¿Por qué? Esto del psique lo veíamos muy lejano y hoy en día está en la palestra. Es la primera causa de accidentabilidad mortal y la primera causa de baja laboral, las depresiones y el estrés. Por tanto, cuidado, que eso que veíamos muy lejano ya está aquí y ha venido para quedarse. Cuidado cómo gestionamos, repito. Por otro lado, característica de un accidente laboral, lo hemos dicho, que sea derivado del trabajo, que suponga una lesión corporal, física o psíquica y, evidentemente, se tiene que producir la lesión como consecuencia del trabajo que hemos asignado a la persona. Y cuidado, porque esta existencia de este nexo causal que os pone aquí entre la actividad laboral que se desarrolla y la lesión producida. O sea, tiene que haber una relación causa-efecto. Si yo desplazo un trabajador 2 semanas a Jaca y es de Barcelona o es de Madrid y lo desplazamos a Jaca a hacer pues una puesta a punto de unas máquinas de una empresa y se accidenta el fin de semana esquiando en Candanchú o en Astún, pues evidentemente no tendría consideración de accidente laboral. ¿Por qué? Porque todo y que está desplazado 15 días, el accidente no es consecuencia del trabajo que yo le asigno a la persona. Por tanto, cuidado, tener en cuenta que tiene que haber un nexo causal entre la actividad que se desarrollaba y con la actividad
que evidentemente se ha producido la lesión. Tipos de accidentes laborales. Los que sufre un trabajador al ir y volver del trabajo, por tanto, in itinere o in mission. La diferencia es que el in itinere es de casa al trabajo, el trabajo a casa, el in mission es desplazándose para desarrollar los trabajos que se le han encomendado, ¿sí? De la empresa a casa de un cliente, por ejemplo, de casa del cliente a la empresa, ¿vale? Los sufridos en el desempeño de un cargo sindical, cuidado, que eso lo veamos, pero se va a desarrollar tareas de supervisión de contratos al sindicato, se accidenta y cuidado, porque también tendría la consideración de laboral, ¿vale? Los producidos en el marco del desarrollo de actividades empresariales distintas a las habituales, pues derivados, por ejemplo, oye, un trabajador se accidenta, el compañero va a socorrerlo y también se accidenta. Pues el de este segundo no es como consecuencia del trabajo que le asignamos, pero sí como consecuencia de un acto de salvamento de un compañero. Por lo tanto, tendría la misma consideración. Los producidos en el lugar de trabajo como consecuencia de una imprudencia profesional, tenemos informado y formado al trabajador. Le hemos dado los EPIs, pero alegremente decide sabotear el dispositivo de seguridad de la máquina y trabajar con el dispositivo de seguridad desconectado. Pues todo y que sea un acto imprudente profesional, pero tendría la consideración de accidente de trabajo. Otra cosa es luego a ver cómo en un juzgado evoluciona esa relación causa-efecto frente a la culpabilidad que se le imputa. Pero en principio, repito, todos los accidentes como imprudencia profesional tendrían la catalogación de accidentes laborales. Otra cosa es que luego nos cayesen multas y sanciones y recargos de prestaciones y las consecuencias civiles o penales que se derivasen. Pero cuidado, también tendría la categoría. Los producidos en el lugar de trabajo como consecuencia de una imprudencia profesional habitual. El típico persona que, yo qué sé, cambia las bombillas de la nave subiéndose a las palas del toro. Eso es una imprudencia profesional, pero si puede demostrar que es un acto repetido, y pues ahí también pues, tendría esa consideración. Consecuencias. Bueno, las consecuencias de un accidente laboral para el trabajador es que sufre el daño en sus propias carnes, ¿no? Y por tanto, cuidado, que allí se depurarán responsabilidades vía laboral para, bueno, pues en base al derecho que tiene de información y formación, de dotación de equipos de protección, de tener el entorno en condiciones, pues, bueno, pues el magistrado de lo social depurará responsabilidades y veremos a ver qué pasa ahí, ¿vale? ¿Qué daños estarían cubiertos? Pues, bueno, pues los derechos asistenciales, evidentemente el accidentado, sea culpable o no, tiene derecho a asistencia por las lesiones que se ha causado o le han causado. Por tanto, cuidado, que la mutua de accidentes laborales lo cuidará, lo curará y le hará la puesta a punto. No solo primero una primera cura, sino intentarán revertir la situación. Pero todo esto, ¿quién lo paga? Pues bueno, luego lo veremos. Igual esta persona no queda suficientemente bien y tras el alta pues necesita tratamientos paralelos o rehabilitación. No siempre las operaciones de trauma queda uno bien a la primera. Bueno, pues todo esto son derechos que tiene el trabajador a ser atendido, asistido, ¿no? Cuidado, que ya hablamos en otra sesión de la repatriación. Esto no estamos hablando de esto. Estamos hablando de la cura y de alguna manera, acondicionamiento nuevo del trabajador para la pronta reincorporación. Cuando los accidentes se producen fuera del país, evidentemente allá no opera la mutua de accidentes laborales y la empresa pues tendrá que coger y si tiene un seguro, pues a través del seguro y si no lo tiene, pues repatriarlo aquí para que la mutua pueda curarlo.
¿vale? Estos son los derechos asistenciales que tiene todo trabajador por el hecho de estar en el régimen general de la Seguridad Social, por tanto, tenerlo legalmente contratada la empresa. Paralelamente, evidentemente, tendrá unos derechos económicos de prestaciones por parte de la Seguridad Social o el empresario, llegado el momento, si lo determina el convenio del sector, y, bueno, derivado del criterio del juez, pues también tendrá derecho a indemnizaciones a cargo de la empresa o, bueno, del empresario. En caso de incurrir en responsabilidades laborales, pues se activará la vía civil y donde tendremos que indemnizarlo por los daños y perjuicios. Veremos en qué casos y veremos en qué medida indemniza el seguro o tendrá que indemnizar la propia organización. Por otro lado, consecuencias para la empresa. Bueno, pues lo que no falla, lo que son derechos para uno son exigencias y obligaciones para el otro, ¿no? Pues evidentemente en caso de incurrir en responsabilidades administrativas nos veremos enfrentados a multas y sanciones que, bueno, podrán ir de los 2.045 euros por faltas leves a los 819.780 por faltas muy graves. Esto es el régimen sancionador que evidentemente pues, tiene una escala de graduación de los daños causados en base a las faltas que hemos cometido y pues quedará a criterio de inspección o de entidades superiores determinar el nivel de gravedad de la falta. Y a partir de aquí, pues que sepáis simplemente que pueden ir de esos 2.000 a los 800.000 euros. A partir de aquí, tendremos que también tener en cuenta que nos pueden venir responsabilidades civiles con, bueno, pues que responsabilidades civiles que pueden llegar a los 601.000 euros, en algunos casos excepcionales superan esta cantidad, especialmente cuando hay dolo, y ahí ya también incurriríamos en responsabilidades penales que nos podrían pedir penas de prisión para el empresario, incluso para la cadena de mando intermedio actualmente, de hasta 6 años de duración. Paralelamente a todo esto, pago de indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados al trabajador y su entorno familiar, recargos, pago de recargos de prestaciones a la Seguridad Social y incluso el pago del 75% del salario base del trabajador mientras se encuentre de baja laboral por incapacidad temporal. Pues eso tiene la obligación de pagarlo la empresa. Luego, evidentemente, hay responsabilidades de estas, por ejemplo, el salario del accidentado que cubriría este pago del 75%, la mutua de accidentes laborales, ¿no? En caso de accidentarse como consecuencia del trabajo que desarrolla la persona. A partir de aquí, mecanismos de protección para la empresa frente a los accidentes. Pues muy fácil. Tener muy claras las responsabilidades de la dirección y de la cadena de mando. Bueno, aquí os he puesto las responsabilidades civiles, pero en sí tendríamos que tener en cuenta las responsabilidades administrativas, civiles y penales. Yo no concibo una organización hoy en día que se atreva a seguir la actividad sin haber dado una formación a toda la dirección y a toda la cadena de mandos intermedios, que a la postre son los que llevan el día a día la prevención en nuestra organización, sin haberles dado una sesión de responsabilidades donde no solo se les advierta de qué espera la ley de ellos, sino cuáles serían las consecuencias derivadas de ese fatal accidente. A partir de aquí, prevención de responsabilidades civiles, prevención de responsabilidades ante daños físicos producidos, físicos y psíquicos producidos por un trabajador subcontratado. Frecuentemente los subcontratados pensamos que es otra empresa, oiga, mire usted, si se accidenta coge una enfermedad profesional, pues allá él porque no es un tío en mi plantilla. Craso error. Si el accidente pasa en nuestra instalación o trabajando para nosotros,
nosotros tenemos una responsabilidad solidaria al 50% juntamente con esa empresa, y para eso está el CAE, la Coordinación de Actividades Empresariales, para poder justificar frente a la autoridad laboral: oiga, mire, yo no lo dejé entrar a cualquier precio, yo pedí toda una documentación, ¿vale? Y me aseguré del cumplimiento normativo de esa empresa contrata o subcontrata que ha venido a trabajar para nosotros. En caso de no tenerlo, pues evidentemente el 50% de las multas, de sanciones y de las indemnizaciones, pues tendrán que todo y que sean impuestas a la empresa que tenía dado de alta a ese señor o señora, pues tendremos que solidariamente cubrirlas. Eso ya profundizaremos en otra sesión, no es objeto de la sesión de hoy, simplemente apuntarlo. A partir de aquí, bueno, prevención de responsabilidades entre los daños ocasionados entre trabajadores de diferentes empresas. Eso ya lo veremos. Me gustaría pasar un momentito a la slide anterior. Las responsabilidades, luego lo explicará María con mayor detalle, pero de entrada ya os lo ilustro. Las responsabilidades para con nuestra gente, ¿sí?, estarían cubiertas siempre y cuando no entremos en temas de dolo, es decir, pasar de todo. Podemos demostrar que llevamos la prevención más o menos diligentemente, pues el seguro de responsabilidad civil patronal lo cubriría. El seguro de responsabilidad civil patronal cubre los daños que un trabajador se hace a sí mismo o a un compañero de la propia empresa, a diferencia de el seguro de responsabilidad cruzada, ¿vale?, donde estaríamos hablando que cubre los daños que un trabajador de una empresa causa a un trabajador de otra empresa, ¿sí? Por tanto, ya os estoy situando en dos pólizas de seguro que tendríais que tener para, de entrada, tener controladito el riesgo, ¿vale? La protección de los directivos también habría que tenerla en cuenta frente a reclamaciones recibidas por responsabilidad preventiva, es decir, alguien que se accidente y diga: oiga, la cadena de mando o el equipo directivo no ha gestionado diligentemente la prevención en la organización, tal como dice pues la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Pues bueno, pues si no, ese directivo o ese mando intermedio no ha gestionado responsablemente con arreglo a los parámetros marcados por la Ley de Prevención y el Real Decreto de los Servicios de Prevención, pues esas responsabilidades no serían, evidentemente estaríamos con el trasero al aire y precisaríamos un seguro D&O, o sea, de directivos, hablando en cristiano. El D&O son las siglas en inglés, un seguro de directivos que cubra esas responsabilidades derivadas de la no buena gestión preventiva, no de la nefasta, de la no del todo correcta, porque si hay pasotismo no hay póliza alguna que lo cubra. Y los seguros que protegen a la empresa y a sus directivos frente a esas responsabilidades laborales, pues estaríamos hablando de la póliza de responsabilidad civil, que es una póliza macro, donde dentro de ella puede encontrarse la responsabilidad civil patronal, lo hemos hablado antes. Esa cubriría los daños que un trabajador se haga a sí mismo o le cause daño a un trabajador de la propia empresa, de su propia empresa. El tercero en cuestión sería el seguro de responsabilidad cruzada, lo hemos dicho, cruces entre empresas, cuando hay varias empresas que incurren a trabajar en un mismo lugar por los daños que un trabajador le cause a otro de otra empresa. Para eso está la póliza del seguro de responsabilidad cruzada. Y finalmente el seguro D&O, que como os decía ahora, que es el seguro de directivos, que lejos de cubrirlo todo, pues cubrirá parcialmente el desaguisado, siempre que no hayamos hilado fino en nuestra manera de gestionar preventiva. Repito, si hemos pasado de todo
y realmente no estamos cumpliendo sustancialmente con la ley de prevención, pues evidentemente, por más que tengamos un seguro, nos dirán que hay dolo, o sea, pasotismo, y pues no va a cubrir nada la póliza de seguro. No porque no quiera, sino porque se lo prohibirá incluso el juez de lo social o el juez de lo penal. Y con esto, agradeceros el tiempo que me habéis dispensado. Paso la palabra a María, que nos ilustrará pues, más en cada uno de estos seguros, de estas pólizas de cobertura, que evidentemente, pues ya sabéis, el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento, y si tenemos la fatalidad del accidente, nos pillan en fuego cruzado con las repercusiones que eso puede tener para nuestra tesorería, ya sea particular en algunos casos, o las arcas del tesoro de la empresa, que las podemos dejar tiritando. Incluso en algunos casos he visto a lo largo de 33 años pues poner en jaque el negocio, la viabilidad del negocio, porque evidentemente pues con unos importes como los que hemos hablado en grado máximo, pues a nadie se le escapa, y más en estos momentos que se nos puede hacer muy cuesta arriba afrontar estas cantidades. María, sin más dilación, te paso tu turno y deleítanos con tu exposición, que a bien seguro... Casi diría que ya lo has contado todo. Vamos a ver. No sé si voy a ser muy original ahora, porque nos has introducido básicamente en los seguros más importantes, pero voy a intentar hacer, a ver si puedo hacer algo novedoso que sea distinto de lo que hayas explicado. A ver, la presentación, no sé si está. Sí, está a punto. Bien, me toca a mi turno hablar de los seguros que asumen contingencias, todo o en parte de las contingencias del accidente laboral. Y yo había preparado un poco las definiciones, porque creía que en principio se tenía que hablar un poco de qué definimos accidente laboral y profesional, etcétera, pero bueno, no voy a repetirme porque Xavier lo ha explicado estupendamente y creo que está más que explicado, ¿no? Lo único que quizás podría incidir es que dentro del accidente laboral también se habla de la enfermedad profesional, que se entiende como enfermedad la contraída consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena. Y para que sea enfermedad profesional ha de estar declarada por el correspondiente organismo de la Seguridad Social o judicial. Y ya dicho esto, voy a pasar a preguntarme qué seguros asumen en todo o en parte las contingencias del accidente laboral, protegiendo a las personas, a la empresa y a los directivos. Bien, yo voy a ampliar un poco el número de seguros que ha dicho Xavier y diría que hay 7 seguros que hablan o que asumen accidentes, ¿no? Y accidentes laborales. Uno de ellos es el seguro de convenio colectivo. Luego estarían los seguros de responsabilidad civil, que dentro de ella pues estaría la patronal, la subsidiaria y la cruzada. Luego tendríamos los administradores y directivos, que sería una póliza completamente aparte. Luego tendríamos la de asistencia en viaje de negocios o de trabajo, de la que hablamos en el webinar del mes de abril, para todas aquellas personas que en misión de la empresa se desplazan lejos, ya sea dentro del territorio español como en el extranjero, y que, bueno, también cubren pues, los accidentes, ¿no? Y laborales en este caso. Y luego la de salud, que la vamos a dejar para un próximo seminario para no alargarnos tanto en este. Bien, ¿qué es un convenio colectivo? Me voy a centrar en el primer seguro, pero vamos a ver qué es, ¿no? Es el acuerdo entre sindicatos y patronos de una empresa para establecer salarios, calendario de trabajo y otras condiciones laborales. Y este convenio puede ser por área geográfica, pueden tener ámbito estatal,
provincial, autonómico, local, o por el ámbito de aplicación y número de personas podría ser sectorial o de empresa. ¿Qué contingencias puede contemplar un convenio colectivo? Pues las que vemos en pantalla, ¿no? La muerte, la invalidez parcial, la temporal, la permanente absoluta, la permanente total y la gran invalidez. ¿Por qué causas? Pues por lo que decíamos en principio en la ponencia de Xavier, ¿no? Por accidente laboral, que también dentro del accidente laboral está cubierto no tan solo lo que hace daño físico, sino también psíquico, y por ello puede ser pues también denominado accidente laboral, un infarto de miocardio y una enfermedad profesional. Y luego hay otras causas que podrían ser accidente no laboral, también entraría dentro de un convenio colectivo, se podría haber acordado, que quiere decir que el accidente que ocurra en las 24 horas del día. En eso, pues, el ejemplo que él ponía de si aquella persona pues, está fuera de sus instalaciones, claro, una cosa sería el hecho de que se accidentara un domingo, un sábado o un domingo, y otra cosa sería que se accidentara durante las 24 horas, pero fuera no del in itinere, sino en cualquier otra ocasión, ¿no? Y luego también estarían las de cualquier causa. En este caso, las enfermedades comunes estarían todas incluidas. Luego también hemos de ver cuándo ocurre, cuándo se define que ocurre este accidente. Pues durante el horario laboral o cualquier hora del día. ¿Y dónde? En las instalaciones, in itinere, durante los desplazamientos del trabajo, o en misión, o en cualquier lugar. Vamos a ver el primer seguro. El seguro de convenio colectivo es aquel que viene dictado por los acuerdos del convenio, en donde se marcan las garantías por las causas o contingencias y los capitales mínimos a contratar. Si la causa o contingencia a garantizar debe declararla un organismo de la Seguridad Social o un juez, será un seguro de accidentes laborales que incluirá el infarto y las enfermedades profesionales que hemos mencionado antes. Si la causa o contingencia a garantizar no tiene este requisito, pues podría ser un seguro de accidentes, cualquiera, o un seguro de vida, y en estos casos no habría discusión en las enfermedades profesionales, entrarían cualquiera. Puede haber tantas combinaciones de garantías como se acuerde en el convenio, por lo que habrá tantos seguros de convenio colectivo diferentes como convenios haya firmados. La empresa puede ampliar capitales y garantías, es decir, el convenio dará determinadas garantías con determinados capitales y la empresa puede creer que hay personas que se arriesgan más de lo que dice el convenio y puede ampliarlo. También puede ocurrir que haya convenios sin compromiso de contratar un seguro de estas características o incluso no haya convenio colectivo. La empresa, a pesar de ello, puede decidir contratarlo de forma voluntaria y así pues, estar cubierta para eso. El tomador de estos seguros siempre será la empresa y los asegurados serán siempre los empleados de la misma. Vamos a ver. En estos, como en cualquier otro seguro, hay exclusiones, ¿no? Yo no me voy a entretener mucho en ellas, pero claro, evidentemente las personas no asegurables que ya estuvieran de baja de incapacidad cuando se contrata el seguro no estarían cubiertas, los accidentes no laborales excluidos si se han contratado pues tampoco, y luego habrían muchísimos riesgos nunca cubiertos como son accidentes laborales ilegales, enfermedades profesionales no declaradas, etc. No voy a extenderme para no alargarme demasiado. Luego tenemos la responsabilidad, o sea, los seguros de responsabilidad civil que hemos definido en 3, pero voy a empezar con el primero, que es la patronal. ¿Qué es la responsabilidad civil según el Código Civil? Dice expresamente que el que por acción o omisión cause daño a otro, interviniendo por culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. El seguro de responsabilidad civil patronal cubre a la empresa como responsable de todo ello por lo que deba reparar y pueda sufrir físicamente un empleado.
paga las indemnizaciones derivadas de responsabilidad civil por culpa extracontractual que mediante culpa o negligencia pudiera ser exigida a la empresa por sentencia judicial. Anoto y subrayo, sentencia judicial, como consecuencia de las reclamaciones presentadas por los mismos trabajadores o por sus causavientes. ¿Debido a qué? A daños corporales o muerte o sufridos por ellos en un accidente laboral según la ejecución de su actividad dentro de la empresa. ¿Qué puede marcar la diferencia entre una compañía u otra? La mayoría de las compañías consideran trabajadores exclusivamente a los que tienen asalariados en plantilla y dados de alta en el seguro de accidentes de trabajo o seguro de convenio. En el caso de personas cedidas por una empresa de trabajo temporal, las ETTs, la empresa, su seguro cubriría solo la parte de exceso en que la empresa ETT no llegara según lo que dictara el juez, es decir, por excesos. Pero hay pocas compañías que también consideran asegurados pues, a otro tipo de personal, como puede ser el personal en prácticas, becarios y cursillistas. El temador, bueno, antes de esto, me gustaría decir que, por lo que ha dicho Xavier de los importes elevadísimos que pueden tener las indemnizaciones que un juez puede dictar, aquí hemos de hacer mucho énfasis o subrayar, en vigilar cuál es el sublímite por víctima que la póliza tenéis contratada. Es decir, normalmente las pólizas tienen un capital contratado que es el genérico y global, pero luego en el caso de responsabilidad patronal se marca un sublímite por víctima. No, este sublímite por víctima depende de las compañías, oscila muchísimo, va desde el 25% del capital contratado hasta el 75%. Aquí es donde marca también la diferencia de una compañía u otra. Algunas compañías, además, incluyen cobertura por daños a los bienes del propio empleado, pero esto ya entraría dentro de la póliza de responsabilidad civil general y no es en esta charla. Vamos a ver quién es el tomador de la empresa, sería la propia empresa, y quién es el asegurado, en este caso es la empresa, porque es quien recibiría la reclamación. También hay exclusiones, evidentemente, como todo seguro, pero voy a destacar solo 4 para no alargarme, porque en principio son no cubiertas los accidentes que no son laborales, las enfermedades profesionales o no profesionales, pero adquiridas trabajando. Ojo al dato, porque en este caso la póliza de convenio colectivo sí que la cubre. Luego, los daños por accidentes que deban ser objeto de seguro obligatorio, pues ya sean vehículos de la propia empresa o vehículos de turismo. Y luego, cualquier multa o sanción, incluso recargo de sanciones según la legislación. Por lo tanto, pensemos en que las sanciones y multas, en el caso de responsabilidad de la empresa, no quedan cubiertas por la póliza, por estas pólizas. Luego también hay algunas exclusiones, como decía Xavier, pues en el caso de que voluntariamente se incumpla, haya dolo porque se incumplan las leyes y reglamentos, o haya un incumplimiento voluntario de las normas de actividad por parte del propio trabajador. ¿Cuál es la responsabilidad civil subsidiaria? En iguales términos que la patronal, las pólizas amparan daños personales sufridos por los empleados y o personal en el ámbito de dependencia de los contratistas o subcontratistas de la empresa, pero en este caso solo de forma subsidiaria y, por lo tanto, solo pagará la compañía en el caso de que el responsable directo, que es el propio subcontratado, se declare insolvente. ¿Cuál sería la cruzada? Que ha también nombrado Xavier. La cruzada intervienen varias empresas, que son básicamente aquellas que intervienen en una obra o trabajo que ya la ha encargado la nuestra y que están dentro de nuestras inmediaciones y, por lo tanto, cuando ocurre algo, ocurre en nuestras instalaciones.
La responsabilidad civil cruzada cubriría pues, los daños personales causados por la empresa, es decir, porque lo han sufrido en la propia empresa, empleados de contratistas, subcontratistas o personal autónomo que hagan esta obra o trabajo encargado. Y entre subcontratistas de la empresa durante la ejecución de los trabajos como responsabilidad civil subsidiaria. Es decir, si tenemos un subcontratista y en este caso son ellos los causantes de su propio daño, pues solo cubrirían en el caso de que se declarara insolvente al subcontratista. Y luego hay compañías que cubren, consideran a las empresas, a todas las empresas que intervienen dentro de una obra y dentro de un lugar o instalación, las consideran independientes y, por lo tanto, sus pólizas actúan independientemente en el caso. Tanto la subsidiaria como la cruzada tienen las mismas exclusiones y el mismo sublímite que la patronal. Por lo tanto, en lo que venía advirtiendo del tema de sublímites, pues se tendría que tener en cuenta para ambas. Y luego ya me voy a poner en el seguro de responsabilidad civil de los administradores y directivos, que, como bien ha dicho Xavier, se le llama también D&O, porque en anglosajón esto es la abreviatura de Directors and Officers. Esta póliza es importantísima y no hay mucha conciencia aún de que las sociedades mercantiles la deban tener cubierta. ¿Y por qué es importante? Es importante porque es una póliza que el tomador será siempre la entidad jurídica, siempre jurídica, no, nunca física, es decir, no un empresario individual puede asegurarse en esta póliza, solo las sociedades mercantiles, y los asegurados serán todos los administradores, tanto si es un administrador único como administradores en caso de administración colegiada o directivos de la misma, habiendo extensión a administradores de hecho, empleados entre otras causas por prácticas laborales u otras, cónyuges, parejas de hecho, herederos, el fundador de la sociedad, etc. Depende también de cada compañía, habrá una extensión más de asegurados o menos. El tomador en este caso siempre será la empresa, organización o entidad, pero siempre persona jurídica. Y los asegurados siempre serán personas físicas, entendámonos. Una sociedad mercantil, las personas que asumen el riesgo de la empresa, que son los socios, solo están, dijéramos, cubriendo su responsabilidad con el capital que han puesto en la sociedad. En cambio, los directivos, que a lo mejor no han puesto nada de dinero en la sociedad, están justamente poniendo en bandeja de plata su patrimonio a la empresa, porque depende de sus actos, podrían tener que cubrir con él. Las acciones de los directivos y administradores están en el punto de mira de muchos espectadores, de los propios socios de las entidades, de la administración pública, de clientes, de proveedores, de empleados. Y esta póliza es más que importante, ¿no? Es fundamental porque protege a uno de los activos más importantes de las empresas, que son las personas, y en este caso las que la dirigen, ¿no? Hemos de tener en cuenta que a pesar de que sea como una retribución en especie, no está considerada como tal en el impuesto sobre la renta y, por lo tanto, no será atribuible a retenciones por dicho impuesto. Voy a hablar ahora solo de aquellas coberturas que puedan tener alguna relación con los trabajadores, sea o no por un accidente laboral, pues hay ciertas confusiones. En primer lugar, frente a un accidente laboral, el seguro de D&O solo cubrirá como pérdida todos los gastos de defensa y los gastos de representación jurídica de una persona asegurada. En este caso, pues ya hemos dicho cuáles eran.
derivados de una reclamación o investigación con respecto a cualquier procedimiento en su contra, por homicidio involuntario, violación de la previsión de riesgos laborales, incluyendo homicidio imprudente u homicidio por negligencia grave, la vulneración de derecho español u aplicable o cualquier otro similar en cualquier otra jurisdicción. Y a los gastos de defensa se refiere a los honorarios, costes y gastos legales necesarios y razonables para la misma, ¿no? En segundo lugar, independientemente de los accidentes laborales, este seguro paga las pérdidas relacionadas con una reclamación recibida por una persona asegurada por un acto incorrecto laboral. ¿A qué nos referimos a este acto incorrecto laboral? Pues este acto incorrecto laboral hace referencia a la angustia emocional y daño moral ocasionado por cualquiera de estas estos temas que he apuntado. Despido improcedente o nulo, negativa injustificada de empleo o promoción, difamación, discriminación ilegal, acoso sexual, mobbing, represalias, causación ilícita de angustia emocional, vulneración de derechos fundamentales de empleados, etc. Luego tendríamos las multas. ¿Qué multas cubre la póliza? Cubriría multas y sanciones civiles y multas administrativas impuestas por la ley a la persona asegurada derivadas de una reclamación o investigación, salvo aquellas que no sean permisibles o asegurables. Esto tiene mucho que ver a veces según qué países, ¿no? Y debido a que las empresas a veces pues, envían personal fuera, pues hay algunas multas o sanciones en países que son completamente prohibidas. ¿Qué exclusiones deberíamos tener en cuenta? Hay dos exclusiones básicas que las podemos definir entre exclusiones por daños personales o exclusiones por las multas y sanciones penales, que estas sí que no entran. En los daños personales, las exclusiones generales dicen que no entra ni la lesión corporal, ni la enfermedad mental, ni la angustia emocional, ni el daño moral, enfermedad, dolencia o fallecimientos de cualquier persona, excepto cuando se trata de angustia emocional y daño moral y si se deriva de un acto incorrecto laboral. Y en todos los casos, la defensa y representación jurídica por prevención de riesgos laborales. Estas son las excepciones a estas exclusiones. Espero haberme explicado un poco bien. Entonces, yo ya para resumir, lo que voy a decir como conclusión es que hay 7 razones básicas que son claves para contar con un seguro de vida no. El seguro de vida no cubre los gastos de defensa que pueden ser muy elevados. Cualquier reclamación conlleva una defensa, unos honorarios de unos profesionales del derecho que son abogados y que dedican un tiempo al cual han de facturar. Además, ¿qué ocurre con la reputación de la persona o incluso de la empresa, ¿no? La reputación dañada cuando hay una reclamación de este estilo. Una de estas coberturas, o sea, una de las coberturas menos conocidas justamente es esta. Una reclamación fundada o no conlleva un posible problema de reputación de la empresa o del directivo afectado. Detectarlo y actuar con rapidez y eficacia es una necesidad que se valora en el momento del problema y por sí solo justifica la contratación del seguro. Los gastos de protección de la reputación son los honorarios razonables y gastos relativos a la empresa o consultor de relaciones públicas cuyos servicios se contrata con el fin de difundir las conclusiones de un pronunciamiento final a favor de la persona demandada. Además, también paga los gastos de relaciones públicas, que serían muy parecidos al de la reputación, pero que son un poco preventivos, es decir, son para evitar y limitar los efectos adversos de la publicidad negativa que se prevea y puedan derivarse de esta reclamación. Si se actúa con diligencia, si se actúa con rapidez, pues a veces los problemas no se agravan tanto, ¿no? Ambos gastos son muy importantes y porque hablamos de personas, porque pueden verse involucradas dentro de una demanda cuando todo lo que acarrea una demanda y quizás pues, no sean ni causantes de los motivos de la misma.
porque a veces, pues, bueno, las demandas vienen, pues, porque vienen, ¿no? Sin a lo mejor haber sido la persona clave que ha decidido que los hechos que han ocurrido, pues, hayan ocurrido, ¿no? Luego, la cuarta razón sería porque protege el patrimonio personal. O sea, no hay ningún otro seguro de la empresa, ningún otro, que proteja el dinero que deba pagar una persona por su cargo. Este hecho, a veces a mí clientes me han dicho, bueno, es que cuando ocurra algo lo pagará la empresa. Bueno, lo pagará la empresa, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué cantidades? Y en el caso de que no sea así, si la demanda la recibe la persona, el juez puede dictaminar pues muchas otras cosas, ¿no? O sea, puede exigirle, pues, le puede retener el dinero en cuentas, puede exigirles fianzas, etcétera, etcétera, ¿no? Además, hemos de pensar que el patrimonio personal de las personas pues está a veces compartido con sus familiares, ¿no? Con su cónyuge, con sus hijos, etcétera. Y aquí pues estamos metiendo dentro del mismo paquete todas las personas que quedarían protegidas ante este seguro. Luego, hemos de tener en cuenta que es un seguro que lo paga la empresa, o sea, aunque sea personal de los directivos, lo paga la empresa, y es deducible del impuesto sobre sociedades y no es ingreso atribuible en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Luego, también hemos de decir que hay estudios recientes que dicen que 1 de cada 6 directivos ha recibido una reclamación de forma individual por ser miembro de la alta dirección de una empresa. Es cierto que los cambios legislativos son continuos y que han aumentado mucho las responsabilidades y la rendición de cuentas frente a terceros. Y por último, lo más importante, que a ver, las personas que están al frente de la empresa lo que han de dedicarse es a lo suyo, a lo esencial, a trabajar e impulsar a desarrollar la empresa de forma sostenible y no estar pendientes de preocupaciones personales que les quiten el sueño y que no puedan hacer su tarea, ¿no? Ya por último, y no me alargo más, voy a hacer una pequeña pincelada por la póliza de asistencia en viaje de negocios y trabajo, porque es una póliza de ámbito mundial, cubre también el territorio español y el extranjero. De ámbito temporal es anual y es una tranquilidad para los directivos y empleados que viajan porque tiene añadido un capital al convenio colectivo, o sea, al capital que dicta el acuerdo del convenio colectivo por muerte, invalidez y gran invalidez. Además, tiene otras muchas garantías de las que ya hablamos en el seminario del mes de abril y que son interesantes, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, indemnización por cicatrices, etc. La última cosa que quisiera decir es que, por ejemplo, dentro de las exclusiones que teníamos anteriormente por la responsabilidad civil patronal, pues entrarían causas o sea, sería una exclusión de evacuación política o desastres naturales y, en cambio, en la asistencia en viaje de negocios, que es mucho más probable que puedan ocurrir cuando viajas, pues está incluida, además de su localización y repatriación. Y bueno, creo que eso es todo. El seguro de salud ya he dicho antes que lo hablaríamos en una próxima seminario. Y bueno, muchas gracias por vuestra asistencia y vuestra atención y quedo atenta a las preguntas y comentarios que queráis.